Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un misterio que ha mantenido a muchos con la intriga, Kerem y Hande. Si han escuchado bien, vamos a desvelar si su relación es un amor complicado o algo más. Prepárense para un viaje a través de los rumores, las pistas y, esperemos, la verdad detrás de una de las parejas más comentadas del momento. Si son fans de estas dinámicas de desentrañar secretos y de estar al día con el mundo del espectáculo, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Solo tienen que darle al botón de suscripción que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿por qué tanto revuelo con Kerem y Hande? Bueno, como muchos de ustedes saben, estas dos personalidades turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, han sido objeto de intensos rumores de romance durante un tiempo considerable. Inicialmente se conocieron en el set de la popular serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda. La química entre ellos era innegable en pantalla, y esa chispa, esa conexión, traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Rápidamente los fans comenzaron a especular si lo que veíamos en la pantalla era solo actuación o si, de hecho, había algo más profundo desarrollándose entre bastidores. Esta especulación se intensificó con cada publicación en redes sociales, cada aparición pública conjunta, cada entrevista donde se les preguntaba, sutilmente o no, sobre su relación. Al principio ambos actores se mantuvieron bastante reservados al respecto. Era lo esperado, y lo entendemos perfectamente. Las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo están bajo un microscopio, y proteger su vida privada es crucial. Sin embargo, las evidencias, o al menos lo que muchos interpretaron como evidencias, se acumulaban. Fotos juntos, comentarios cómplices, viajes que parecían coincidir. Los fanáticos más dedicados se convirtieron en verdaderos detectives, analizando cada detalle, buscando pistas en cada fotografía y en cada story de Instagram. Las teorías volaban, desde un romance fugaz hasta una relación seria y consolidada. Las redes sociales se llenaron de discusiones, debates y por supuesto muchísimos chip wars entre aquellos que apoyaban la idea de que Kerem y Hande eran pareja y los que preferían mantenerlos en la esfera de la amistad. Lo fascinante de todo este asunto es cómo la percepción pública puede construir una narrativa. Vemos a dos personas que parecen tener una conexión especial, que se apoyan mutuamente, que comparten momentos de alegría, y nuestra mente, ávida de historias románticas, empieza a tejer un cuento. Y en el caso de Kerem y Hande, la audiencia se enamoró tanto de sus personajes que, naturalmente, deseaban que esa magia continuara en la vida real. La serie tuvo un éxito arrollador, no solo en Turquía sino a nivel internacional, y la pareja principal se convirtió en el corazón de ese fenómeno. Por lo tanto, cualquier indicio de una relación real entre ellos era recibido con entusiasmo y esperanza por una gran cantidad de seguidores. Hubo momentos clave que alimentaron aún más los rumores. Por ejemplo, las vacaciones que compartieron en las Maldivas. Si bien pudieron haber sido un simple viaje de amigos, la forma en que se publicaron algunas imágenes y la aparente intimidad que se percibía llevaron a muchos a creer que era algo más. Luego, los momentos en los que se apoyaban mutuamente en eventos o en sus carreras. Kerem defendiendo a Hande, Hande celebrando los éxitos de Kerem. Estas muestras de afecto y apoyo, aunque perfectamente normales entre amigos cercanos, adquirieron un significado especial para aquellos que buscaban la confirmación de un romance. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se complica, nunca hubo una confirmación oficial y directa de parte de ellos al principio. Cada vez que se les preguntaba, la respuesta era a menudo evasiva, ambigua, o simplemente se basaba en el hecho de que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Esto, por supuesto, solo avivó más las llamas de la especulación. La falta de una declaración clara dejó un vacío que fue llenado por la imaginación colectiva. Para algunos el silencio era una señal de que estaban protegiendo su relación del escrutinio público. Para otros era simplemente la confirmación de que eran, y siempre habían sido, solo amigos. Y es precisamente este amor complicado o algo más el que queremos desvelar hoy. ¿Hay una verdad oculta detrás de las sonrisas y los gestos? ¿Hemos estado todos presenciando un romance secreto, o simplemente la amistad genuina de dos colegas que disfrutaban de una gran química?
La presión de los medios y de los fans puede ser inmensa y a veces, lo que se percibe como romántico puede ser simplemente una conexión humana fuerte y una amistad sólida. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos considerar la naturaleza del estrellato y la relación que las celebridades tienen con sus seguidores. En la era de las redes sociales, la distancia entre las estrellas y su público se ha acortado significativamente. Los fans sienten una conexión más personal, y esto puede llevar a una expectativa de transparencia en todos los aspectos de sus vidas, incluyendo sus relaciones. Cuando esta transparencia no se da, o cuando se percibe una falta de claridad, la especulación se convierte en la norma. Consideremos las entrevistas. En muchas ocasiones, Kerem y Hande fueron abordados sobre su relación. Sus respuestas, aunque amables, rara vez daban una respuesta definitiva. A menudo decían que se querían mucho, que eran grandes amigos, que se apoyaban en todo. Y sí, eso es perfectamente posible. La amistad entre hombres y mujeres puede ser muy profunda y significativa, y no siempre tiene que evolucionar hacia algo más. Sin embargo, la manera en que se decían estas cosas, y el contexto en el que ocurrían, permitieron que muchas personas interpretaran esos sentimientos como algo más que una simple amistad. Uno de los factores que hizo este caso tan intrigante fue la intensidad de la conexión que proyectaban en Senkalkam. La química entre Serkan y Eda era tan palpable, tan creíble, que para muchos era difícil imaginar que no se tradujera en algo real fuera de cámaras. Los fans invirtieron emocionalmente en la pareja de la serie, y querían que esa historia continuara. Esto es un fenómeno muy común en el fandom de series de televisión exitosas. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los espectadores se aferran a la esperanza de que sus personajes favoritos también encuentren la felicidad en la vida real. Además, pensemos en los viajes. Hubo varios viajes documentados, tanto juntos como en momentos que parecían coincidir de manera sospechosa. Las vacaciones en las Maldivas, por ejemplo, fueron un punto crucial. Las fotos que circulaban mostraban a ambos disfrutando del mismo destino, en ambientes que sugerían una cercanía. Si bien, como mencionamos, podrían haber sido viajes de amigos, para muchos seguidores, esto era la prueba irrefutable de que estaban juntos. La interpretación de estas imágenes fue clave. ¿Era una coincidencia afortunada, o una escapada romántica? La falta de información detallada dejó la puerta abierta a todo tipo de especulaciones. Otro aspecto a considerar es el apoyo mutuo que se profesaban. En entrevistas en redes sociales, siempre se veían defendiéndose, felicitándose, demostrando un gran respeto mutuo. Esto es admirable, independientemente de la naturaleza de su relación. Sin embargo, cuando se combina con todos los demás indicios, para los fans, se sumaba a la evidencia de una relación más profunda. Las palabras de admiración, los elogios, los gestos de cariño, todos fueron interpretados a través del prisma de una posible relación amorosa. Ahora es importante recordar que las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. Y muchas veces, lo que los medios y el público interpretan como misterio o complicación, es simplemente la decisión de mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Es posible que Kerem y Hande hayan tenido una relación, o que estén en proceso de algo, y hayan decidido no hacerlo público por diversas razones. O quizás simplemente son amigos muy cercanos que disfrutan de la compañía del otro y se apoyan en sus carreras. Las teorías sobre su relación han variado enormemente a lo largo del tiempo. Al principio, se pensaba que era un romance pasajero, alimentado por la fama de la serie. Luego, a medida que pasaba el tiempo y la conexión parecía mantenerse, la idea de una relación más seria y consolidada cobró fuerza. Algunos incluso llegaron a especular sobre posibles reconciliaciones después de rumores de rupturas, lo que añade otra capa de complejidad a toda la narrativa. La constante evolución de los rumores y las interpretaciones es lo que ha hecho que este tema sea tan fascinante. La clave para desvelar este misterio, y para nuestra discusión de hoy, reside en la forma en que interpretamos las pistas y en la importancia que le damos a la confirmación oficial. ¿Qué define una relación? ¿Son las fotografías compartidas, los viajes, los gestos públicos, o es una declaración sincera y directa? En el mundo del espectáculo, la línea puede ser difusa. A veces lo que parece una confirmación, es solo un juego de palabras. Y a veces lo que parece una negación, es solo una forma de protegerse. A lo largo de este vídeo, hemos explorado los diferentes ángulos de esta historia.
Hemos visto cómo la química en pantalla, las apariciones públicas, los viajes y el apoyo mutuo han alimentado las especulaciones. Hemos considerado la perspectiva de los fans y la presión que sufren las celebridades. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad. La verdad a menudo es más sencilla de lo que imaginamos, pero también puede ser más compleja de lo que parece. En el caso de Kerem y Hande y su amor complicado o algo más, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la conexión entre ellos, sea cual sea su naturaleza, ha sido objeto de un interés masivo. Han logrado crear un vínculo con su audiencia que va más allá de la actuación, y eso, en sí mismo, es algo digno de admirar. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Si bien no tenemos la verdad absoluta y confirmada, podemos decir que las señales apuntan a una relación muy fuerte y especial entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sea una amistad profunda, un romance en sus inicios, o una relación consolidada, lo que es innegable es la admiración y el cariño que se profesan, y la forma en que han conectado con millones de seguidores en todo el mundo. El misterio, en cierto modo, es parte de su encanto y quizás, esa ambigüedad es lo que les permite mantener un espacio privado en medio del brillo del estrellato. La belleza de estas historias a veces reside en la interpretación personal y en la esperanza que proyectamos en ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el intrigante caso de Kerem y Hande. Hemos navegado por un mar de rumores, interpretaciones y expectativas, intentando desvelar si su vínculo es un amor complicado o algo más. Como hemos visto, la línea entre la amistad profunda y el romance puede ser sutil, y las apariencias pueden engañar. Lo que sí está claro es la fuerte conexión y el cariño mutuo que existe entre ellos, y la forma en que han cautivado a su audiencia. La verdad última, como suele suceder en estos casos, es algo que solo ellos conocen, y es importante respetar su privacidad. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan encontrado este análisis intrigante e informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un amor complicado, algo más, o simplemente una amistad muy especial? Dejen sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande o que simplemente disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.